Seguramente siempre has escuchado hablar de que los conquistadores españoles eran hombres de piel blanca, cabellos castaños o negros, de estatura media o baja y muchos con barba o bigote. Pero estoy segura de que nadie te ha dicho que entre las filas de los hombres de Hernán Cortés venía uno que no encajaba con el estereotipo del invasor europeo que aprendimos en la escuela. Un hombre que no era ni blanco ni indígena, sino de piel negra, un africano libre que llegó armado y con las mismas ambiciones que los demás conquistadores, pero que jugó un papel clave en la conquista del corazón del Imperio Mexica. Pero ¿por qué su nombre no aparece en los libros de texto? ¿Por qué su historia fue silenciada y negada durante siglos? Lo que hizo Juan Garrido fue trascendental, pero la historia oficial decidió olvidarlo. Testigo directo de la caída de un imperio y el nacimiento de un nuevo mundo, el hombre que introdujo por primera vez el cultivo de trigo en América. ¿Pero por qué lo escondieron? Este video no será una clase de historia, sino un viaje hacia su reivindicación. Vamos a desenterrar esta página no contada de la conquista de México. Acompáñame, pero antes, ¿qué te parece si me regalas un like y te suscribes al canal? De esa manera, haremos que YouTube haga llegar este video a muchas personas más que, al igual que tú y yo, compartimos la pasión por la historia. Nacido alrededor del año 1480 en el Reino del Congo, una de las civilizaciones más poderosas y organizadas de África Central, Juan Garrido llegó al mundo en una tierra donde la espiritualidad, el comercio y la diplomacia florecían. Desde finales del siglo XV, en el contexto de la expansión marítima portuguesa y los primeros contactos entre Europa y África subsahariana, el Reino del Congo iniciaba relaciones comerciales y diplomáticas con Portugal, lo que facilitó intercambios culturales y educativos. En este contexto, es probable que Garrido, aún siendo un niño, fuera enviado a Lisboa como parte de estos lazos, posiblemente para recibir una educación cristiana y europea, una práctica común entre las élites africanas de la época. En Lisboa fue bautizado y adoptó el nombre cristiano de Juan Garrido, que significa Juan el Apuesto. Este acto no solo marcó su conversión religiosa, sino también su integración en la sociedad portuguesa. Desde su juventud en Portugal, Garrido recibió una educación que combinaba enseñanzas religiosas con conocimientos europeos, preparándolo para desempeñar roles significativos en los intercambios entre África y Europa. Su formación y habilidades adquiridas en este entorno multicultural lo distinguieron y le permitieron participar activamente en las expediciones hacia el Nuevo Mundo. A los 15 años se trasladó a Sevilla, España, y poco después, en 1503, se embarcó hacia la isla La Española, actual República Dominicana, y Haití, logrando embarcarse en las primeras expediciones españolas en el Caribe y participando también en la conquista de Puerto Rico y Cuba. En 1519 se unió a la expedición de Hernán Cortés, convirtiéndose en uno de los primeros africanos libres en llegar al continente americano y participar en la conquista de México. Garrido también participó en la expedición de Cortés en California de 1530 en una posición privilegiada y a cargo de esclavos. El viaje fue un fracaso y Garrido volvió a la Ciudad de México. Garrido no solo fue un soldado, sino un hombre que había atravesado océanos y culturas, llevando consigo una historia de resiliencia y determinación. Durante la fatídica noche del 30 de junio de 1520, su papel fue heroico. Cuando las fuerzas de Cortés, derrotadas y obligadas a huir a Tenochtitlán, Garrido, en medio del caos y la desesperación, se dedicó a rescatar los cuerpos de sus compañeros caídos, arriesgando su vida para darles una sepultura digna. En honor a ellos construyó una capilla conocida como la Ermita de los Mártires en el lugar donde ocurrió la emboscada mexica durante la Noche Triste. Este acto de valentía y humanidad lo llevó a que con el tiempo esta ermita se convirtiera en la iglesia de San Hipólito, un símbolo de memoria y resistencia en la Ciudad de México. La construcción de la ermita por parte de Garrido no solo refleja su profundo compromiso con sus compañeros y su fe, sino también su deseo de preservar la memoria de aquellos que dieron su vida en la conquista. ¿Pero por qué fue tan significativa?
La Ermita de los Mártires fue la primera obra religiosa construida por un afrodescendiente libre en la Nueva España y representa un gesto profundamente humano en medio del caos, la guerra y la colonización. Este acto revela una dimensión espiritual y emocional en su papel como conquistador, demostrando así que Garrido no solo fue soldado, sino también fue constructor de memoria. No fue solo un hombre de armas, sino también un hombre de fe. Este gesto, cargado de significado y compasión, destaca la importancia de reconocer y honrar las contribuciones de figuras históricas como Juan Garrido, cuyos logros han sido en gran medida olvidados e ignorados. Pero su legado va más allá del campo de batalla. Juan Garrido fue el primer hombre en cultivar trigo en América, sembrando las primeras semillas en Coyoacán, cerca de la Ciudad de México. Este acto simbólico representó la introducción de un alimento básico europeo en tierras americanas, marcando el inicio de una transformación agrícola y cultural que perdura hasta nuestros días. Pero entonces, ¿por qué su historia ha permanecido en las sombras? A pesar de su participación activa en la conquista y su contribución al desarrollo agrícola de Nueva España, Garrido no recibió el reconocimiento que merecía. En 1538 escribe un informe al rey Carlos I explicando cómo sirvió a su majestad en la conquista y pacificación de esta Nueva España desde que entró en ella el Marqués del Valle, más conocido por Hernán Cortés. En dicho informe, Garrido solicita al rey un reconocimiento económico por sus 3 décadas de conquistador, pero hasta el momento no se ha encontrado una respuesta directa, conservada o documentada oficialmente por parte del rey a la carta de Garrido, y tampoco se ha encontrado evidencia de que se le haya concedido lo que pedía. La falta de respuesta o el silencio administrativo ha sido interpretado por muchos historiadores como una muestra del racismo estructural de la época y del olvido al que fueron relegados muchos afrodescendientes que participaron en la conquista y la colonización. La trayectoria de Juan Garrido fue extensa. Entró a Tenochtitlán con Hernán Cortés en 1519. Vivió los enfrentamientos, las tensiones, la captura de Moctezuma, la masacre del Templo Mayor, la Noche Triste y finalmente la destrucción de la gran ciudad mexica en 1521. Estuvo presente cuando el mayor imperio mesoamericano cayó no solo bajo las armas, sino también por las enfermedades, las alianzas rotas y las divisiones internas. Vio cómo se derrumbaban los templos sagrados, cómo se levantaban iglesias sobre los cimientos del Templo Mayor, cómo los códices eran quemados y las lenguas indígenas silenciadas. Fue testigo ocular de un mundo que se deshacía y otro que se imponía. Pero Garrido murió sin recibir tierras ni encomienda. A pesar de haber acompañado expediciones claves y haber sido uno de los primeros afrodescendientes libres llegados a América. Su nombre rara vez aparece en los relatos oficiales de la época, eclipsado por figuras más prominentes. ¿Por qué Juan Garrido fue borrado de la historia oficial? Porque su existencia desafía el relato más cómodo y simplificado de la conquista de México. ¿Quién decide qué se recuerda y qué se olvida? La historia no es solo un registro del pasado, es una herramienta de poder. Durante siglos el poder necesitó silenciar figuras como las de Juan Garrido, no por irrelevantes, sino por todo lo contrario, porque su historia revelaba grietas en el relato dominante. Reconocer a Garrido implicaba aceptar que los africanos libres formaron parte activa de la conquista, que no todo fue una lucha de 2 colores, blanco y cobre, sino un tablero mucho más complejo, donde la raíz africana también estuvo presente desde el origen. Y eso, para muchos cronistas, era incómodo, inconveniente y hasta peligroso. ¿Pero qué otras verdades están sepultadas con él? Garrido no fue el único. Decenas, tal vez cientos de afrodescendientes participaron en las exploraciones, las fundaciones de ciudades y las primeras milicias del Nuevo Mundo. Algunos llegaron como soldados, otros como técnicos, otros más como agricultores expertos, pero solo nos hablaron de que llegaron como esclavos. La historia oficial decidió enterrarlos como si su recuerdo amenazara desestabilizar la narrativa de un mestizaje lineal entre conquistador europeo y conquistado indígena. La verdad es que la historia de México no es binaria, es mestiza en múltiples direcciones y la raíz negra que Garrido representa sigue latiendo bajo capas de olvido. Hoy, al nombrarlo, no solo lo rescatamos a él, abrimos la puerta a un pasado mucho más honesto, incómodo para algunos,
pero profundamente humano. Al rescatar la figura de Juan Garrido, también comienza a revelarse todo lo que yace enterrado con él, porque Garrido es la puerta a una historia más compleja, más rica y verdadera, la de los otros africanos que cruzaron el océano no encadenados, sino elegidos por sus habilidades, la de los hijos del mestizaje triple, cuyas raíces se hunden en 3 continentes, la de un México que no fue solo indígena y español, sino también profundamente negro desde sus cimientos. Al recuperar su nombre, no solo recuperamos un rostro olvidado, rescatamos una parte esencial de lo que somos y de lo que nunca nos permitieron saber. ¿Es nuestra historia realmente tan lineal como nos la han contado? ¿O acaso nos hemos perdido en la comodidad de una narrativa que no nos obliga a mirar más allá de lo evidente? ¿Cuántas historias como las de Garrido siguen bajo tierra, esperando ser descubiertas? ¿Qué otros rostros nos faltan por reconocer en el relato oficial? Y más importante aún, ¿cuánto hemos dejado de lado para poder contar la historia que nos conviene? Te invito a reflexionar y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Te atreves a mirar la historia de México con otros ojos? ¿Qué piensas sobre la presencia de los africanos en la conquista y en la construcción de nuestra identidad? ¿Hasta qué punto las historias olvidadas pueden cambiar nuestra forma de ver el pasado y el presente? Gracias por acompañarme en este pequeño viaje por la historia de México. En la descripción de este video te dejaré las fuentes que me sirvieron de apoyo para que este video llegue hasta ti. Pero si quieres conocer más historias enterradas, de personajes, de acontecimientos trascendentales y otros relatos contados desde una perspectiva diferente, más humana y consciente, no olvides dejarme tu like, suscribirte y compartir. Te leo en los comentarios.